Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición del día siguiente, el día siguiente de hoy día, miércoles 17 de junio, día 49 de este confinamiento obligatorio y aparentemente a 13 días de que el mismo sea levantado, por lo menos con algunas restricciones o moderaciones. La mañana de hoy nos encuentra con una noticia parecida en normas legales del diario oficial del peruano y mediante resolución ministerial se faculta a que se reinicien clases escolares de primaria y secundaria en diversas regiones del país. Y voy a precisar, esta resolución ministerial establece que las direcciones regionales de educación autoricen el reinicio de clases presenciales de primaria y secundaria a partir del 1 de julio. Va a ser a nivel rural. Todavía no se habla de la zona urbana, pero ya por lo menos se ha autorizado que a partir del 1 de julio pueda haber nuevamente clases presenciales en las zonas rurales de nuestro país. Para ello, y una de las consideraciones es porque en estas zonas, en estos poblados, en estos lugares alejados del área urbana, el acceso a internet, a conectividad es muy limitado y entonces ellos sí se están perdiendo de estas clases virtuales que, por cierto, desde hace ya más de un mes se están siguiendo por canales, por radios. La autorización es que se puedan reintegrar de manera presencial tanto los estudiantes de primaria como de secundaria a partir del 1 de julio en estas áreas rurales, donde no existe conectividad, donde el acceso a los medios de comunicación es muy limitado. Y además hay un principal añadido, la principal exigencia, que en esas zonas el contagio sea nulo, que no exista contagios por coronavirus, que no haya ningún tipo de persona, ni alguien esté contagiado por el coronavirus. Solamente así se podrá autorizar. Para ello los directores de esos centros educativos tendrán que solicitarlo y decir que en mi zona, en el área rural donde estamos nosotros, en estos colegios, no hay nadie contagiado, ¿no? Y por supuesto en los poblados, en las poblaciones aledañas. Para eso, además, los docentes que regresen a estudiar van a tener que presentar su certificado de que no están contagiados por la pandemia. Una novedad, pero ya había también algunas voces y preocupaciones de que estos estudiantes, quienes estaban en estas zonas rurales, se estaban perdiendo ya de semanas de clase porque no tenían acceso a una radio, a un canal de televisión y menos a internet. Se autoriza, reitero, resolución ministerial publicada esta mañana por el Ministerio de Educación, se autoriza que se reinicien las clases en las zonas rurales, primaria y secundaria a partir del 1 de julio. Principal exigencia, que no hayan casos de contagio en esos centros poblados, en esa zona, y que todos los docentes que regresen a enseñar tengan su certificado negativo de coronavirus. Y bueno, conforme pasan las horas, las investigaciones, se sigue escudriñando esta relación de empresas beneficiadas por Reactiva Perú, estos 30.000 millones de soles que el Estado autorizó a que se entreguen a través de la banca privada, de diferentes entidades financieras, para que se puedan reactivar las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes. Y como ya se ha dicho y se sigue reiterando, y solamente lo ven en medios independientes o lo ven a través de estos medios digitales, no lo ven en los medios masivos o conocidos, los grandes beneficiados han sido las grandes empresas y no los micro y pequeños. Pero bueno, y dentro de lo que se sigue escudriñando y viendo y relacionando, el grupo Intercorp, que pertenece a la persona que tiene mayores ingresos en el Perú, a Carlos Rodríguez Pastor, el banquero, cuya fortuna está a nivel mundial entre las más grandes y la más grande del país. Se calcula que casi 5.000 millones de soles en fortuna tiene. Bueno, el grupo Intercorp o Interbank, que es el banco que
que él preside y que tiene acciones en diferentes empresas, ha recibido en total 150 millones en préstamos para sus diferentes empresas. Intercorp o Interbank tiene acciones y participación en múltiples empresas de nuestro país. Y estas empresas han recibido, de lo que se ha descubierto hasta el momento, 150 millones de soles como capital, como préstamo. Estas empresas, por si ustedes no lo saben, que pertenecen al grupo Intercorp, cuyo principal accionista es Interbank y cuyo principal responsable y cabeza visible del grupo es Carlos Rodríguez Pastor. Estas empresas son Bembos, Cineplanet, Innova School, Papa John's, Popeyes, Promar, Home Center, Casa Andina, los hoteles Casa Andina, Dunkin' Donuts, Química Suiza, Real Plaza y PAE, la Universidad PAE, lo que tiene servicios educativos, Don Belisario, OECHL y la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, entre otros. Ellos en total han recibido 150 millones de soles en préstamos en estas empresas. Lo curioso, probablemente por ética, Interbank ha estado dando préstamos a diferentes empresas, pero no se los ha dado a sus empresas. Estos préstamos han sido otorgados por otros bancos. Se supone bancos amigos. El BCP y Scotiabank son los que le han dado la mayor cantidad de préstamos a estas empresas que pertenecen al grupo Interbank. Estos préstamos, como ya lo hemos dicho, no llegan al 2% de interés anual. Tienen un año de gracia para pagar, hasta 3 después. Pero los bancos, cuando es su dinero, recordemos, si usted acude a pedir un préstamo, los préstamos fluctúan 30, 35, 40, en algunos casos a estos préstamos rápidos que usted con una tarjeta pide, te prestamos 1.000 soles y después pagas mensualmente determinada cantidad, en algunos casos llegan hasta 80% de interés anual. Bueno, el presidente Vizcarra y la ministra de Economía dijeron que estos préstamos están respaldados por el Estado y que para tratar de deslindar de que no es plata de todos, no es el BCR el que está garantizando estos préstamos con los fondos que tiene. Y la pregunta es, ¿qué pasa si dejan de pagar? Si se convierten sus empresas en perromuerteros. ¿Quién asume ese? ¿Quién garantiza? ¿Y quién garantiza? El BCR. ¿Y esos fondos que tiene el BCR no son de todos nosotros? Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no hagan el perro muerto y que paguen. Y que paguen. Por lo pronto ya han incumplido los objetivos para los cuales se les dio ese dinero de préstamo, para reactivar la economía, no romper la cadena de pagos y menos tocar a sus trabajadores. El tiempo dirá. Pero en todo caso, esto es así. El BCR está garantizando hasta con el 96%. O sea, del fondo que piden, el 96% tendría que asumir. Ojalá que no. Pero no olvidemos además que Reactiva Perú no es lo único que se les ha dado como incentivos a las empresas para que sigan funcionando, reactivando y no se caigan y no quiebren. Este gobierno también al comienzo de la pandemia, en algún momento les ha subsidiado planillas, en el momento de la pandemia decía, también les ha subsidiado sus planillas. Recuerde que suspendieron los aportes a la AFP, también fue suspendido los pagos de impuestos. Todo esto en favor de las empresas. Y estamos viendo cómo están reaccionando básicamente con los trabajadores en el tema de especulación, en el tema de que no quieren control de precios de laboratorios, farmacias, ¿no? Todo esto está representando aproximadamente en 30.000 millones, más lo que se les ha postergado en pagos, y eso es aproximadamente un 11% del PBI. Una tasa importantísimo porcentaje de lo que se recauda en nuestro país. Y vamos a seguir hablando de otro tema que también tiene que ver con Reactiva, pero porque tiene que ver con la educación superior, con las universidades. Las universidades también, las particulares,
han aprovechado este mecanismo de Reactiva Perú y en su conjunto han solicitado préstamos que superan los 200 millones de soles. Las diferentes universidades de nuestro país también se han acogido a Reactiva Perú y suman sus préstamos que se les ha otorgado 200 millones de soles. Y yo ayer comentaba que hay algunas que también se acogieron, como la Austral del Cusco y San Andrés de Lima, que además han sido universidades que ya no van más, que la SUNEDU les negó la licencia y por lo tanto simplemente tienen que cerrar. Sin embargo, también figuraban, como les decía ayer, entre las que le han solicitado préstamo. Pero aparte de ellas, otras y muy conocidas son la Universidad San Martín de Porras, San Ignacio de Loyola, UTP, Ricardo Palma, Cayetano Heredia, Continental de Huancayo, la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, la Universidad Católica San Pablo, también de Arequipa, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, la Universidad Católica Sede Sapiens, Andina del Cusco, Antonio Ruiz de Montoya, que pertenece a los jesuitas, la Universidad Científica del Sur, la Universidad de Piura y la Universidad ESAN. También la Universidad Antenor Orrego, Señor Zipán, Norbert Wiener, la privada de Tacna, San Juan Bautista, la Autónoma del Perú, La Salle, Le Cordon Bleu, privada de Huancayo, privada de Tacna y privada peruano-alemana. En total, todas ellas han recibido 200 millones de soles en préstamo. Todo estaría bien si, como he conversado con varios colegas universitarios que están ahí, les están debiendo todavía desde el mes de marzo. Hasta ahora no les pagan su sueldo, personal a tiempo completo. Esperemos que esta inyección, aunque ya les llegó, sirva para eso, pero tampoco les están pagando. Y menos el tema de pensiones, porque el tema de las pensiones no solo es para los colegios, los centros educativos de primaria y secundaria, también las pensiones universitarias. Y más del 10%, algunas no han hecho también mayor descuento. Y los padres de familia que tienen a hijos en universidades privadas simplemente tienen que pagar, o aquellos que están debiendo a sus hijos ya van a perder el ciclo. Esta es la verdad. ¿Para qué servirá ese dinero? ¿Para subsidiar pensiones? No. ¿Para pagar a docentes? Hasta el momento sabemos que no. Probablemente para ampliar sus instalaciones en la infraestructura es lo más seguro. Dinero fresco, que el objetivo no era ese. Hay un tema que también empieza ya a incomodar nuevamente en el Ministerio de Cultura, ya no es el señor Richard Swing, sino quienes están ingresando en este momento, porque algunos han sido personas cuestionadas en su debida oportunidad. Uno de ellos es el nuevo jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura, el abogado Leonardo Caparrós Gamarra. ¿Quién es Leonardo Caparrós Gamarra? Vamos a hacer un poco de memoria. Él fue jefe del Instituto Nacional Penitenciario durante el segundo gobierno de Alan García, entre los años 2009, 2010, y posteriormente salió de ahí. Posteriormente regresó como viceministro de Justicia también en ese gobierno y tuvo que renunciar por algunos hechos no muy claros. Y se los voy a recordar. Fue viceministro de Justicia y obligado a renunciar en el 2011 debido a una denuncia periodística. ¿Qué es lo que ocurrió? Como le decía el señor Leonardo Caparrós, el abogado Leonardo Caparrós, fue jefe del Instituto Nacional Penitenciario en el INPE, ¿no? Él debió salir por algunos escándalos que se produjeron durante su gestión al frente del INPE. Se le reclamaron algunos relajos en el tema del control ya al interno Alberto Fujimori, estaba en el Fondo Barbadillo, teléfonos, visitas, y hubo cuestionamientos muy fuertes, y lo que rebasó la gota en ese momento es que 5 agentes del INPE que estaban en el penal del Cusco
habían violado algunas internas. No hubo una explicación y por la responsabilidad política tuvo que renunciar. Renunció y se fue como gerente general a una empresa llamada Unlimited Systems. Era una empresa que era de empresa de seguridad y como gerente general hizo trabajos o contrató con el propio INPE. Bueno, ya había renunciado, se fue de gerente de seguridad de una empresa, hizo contratos con el INPE, probablemente debido a los vínculos que tenía, por 720,000 soles. Hizo contratos en equipos de seguridad. Bueno, regresó él como ministro de Justicia, ¿no? Y estuvo pocos meses descansando, pasó a la actividad privada, regresó a la actividad pública ya como viceministro de Justicia, y ahí fue que los periodistas detectaron que había un conflicto de intereses porque estaba vulnerando la ley 27588. ¿Qué dice la ley 27588? Que se prohíbe provisiones incompatibilidad de funcionarios y servidores públicos. Y dice que cuando alguien ha estado en la actividad pública o de la actividad privada, regresa después de menos de un año, es un conflicto de interés. Entonces, el tiempo que había pasado entre que fue jefe del INPE, pasó a la actividad privada, regresó a la actividad pública como viceministro de Justicia, no era el necesario y hubo un conflicto de intereses. Eso fue lo que denunció los medios de comunicación, esa oportunidad del periodismo, y simplemente le pidieron su renuncia. En el día salió la publicación, la investigación, y tuvo que renunciar. Ahora regresa como jefe del gabinete de asesores a la actividad pública. En el interín ha estado en otras carteras, también como asesor, pero ahora regresa al Ministerio de Cultura. Y el principal cuestionamiento de gente allegada al sector es, podrá ser abogado, pero su especialidad no tiene nada que ver con el tema de cultura. Realmente sea un brillante profesional. Pero ese es el principal cuestionamiento, habiendo gente que conoce del tema. En todo caso, era un especialista en tema de penales, en tema de justicia, y ahora pasa a ser jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura. Estaremos a la expectativa porque es un sector, como decíamos, muy vulnerable, donde se han producido el cambio de 8 ministros en este gobierno y que además requiere innovación, requiere firmeza, requiere enfrentar tantos vericuetos y tantas debilidades que existen en ese sector, donde varios se benefician, no solamente el señor Richard Swing. Y esta mañana se conoció la cifra oficial de periodistas fallecidos durante esta pandemia. Les adelanté antes de ayer que la publicación es a través de un informe que ha entregado el Colegio de Periodistas de Lima en su última revista, la cual ya está a disposición en el portal del Colegio de Periodistas de Lima. Hasta el momento, en estos 90 días de coronavirus, porque el informe cierra los 90 días, hoy estamos en el día 94, dice que han fallecido 42 periodistas y comunicadores peruanos en estos primeros 3 meses de emergencia sanitaria. De los fallecidos, 34 son varones y 4 mujeres. 14 de los fallecidos se ubicaron en Lima, seguido por Loreto, donde hubo 8, Ancash 6, Piura 5, Lambayeque 2, Ica 2, Tumbes 2, Cusco 1, San Martín 1 y La Libertad 1. Además señala, estamos hablando de 42 periodistas fallecidos por coronavirus. Además señala que en este periodo fallecieron además otros 16 periodistas más, pero no por enfermedades relacionadas con el COVID-19. Y que de no existir el desbordado estado sanitario, probablemente hubiesen tenido mejor oportunidad de continuar con nosotros. Además, colegas a quien no se les pudo ni siquiera despedir como se debe, solamente a través del hilo telefónico a sus familiares o de manera virtual. Entonces, tenemos 82 hombres de prensa y comunicación fallecidos en estos 90 días, 42 de ellos
por coronavirus. La revista Periodistas es un esfuerzo editorial del Colegio de Periodistas de Lima, que en esta edición número 8, ya están en su edición número 8, trae un dossier sobre la pandemia del coronavirus y figura una colaboración especial de un colega que está saliendo de este cuadro, el colega Eloy Jauregui, reconocido colega y cronista, ha escrito especialmente para la revista en estos días la denominada o titulada Crónica desde la ceniza, y además una crónica gráfica del fotoperiodista Juan Carlos Chino Domínguez, que tiene de verdad impactantes fotografías relacionadas con la gente, con los médicos con quienes en este momento están enfrentando el coronavirus. También la revista se completa con textos de periodistas y escritores como Enrique Sánchez Hernani, Sonia Luz Carrillo, Maynor Freire, Ítalo Fuentes y Fernando Obregón Rossi. Puede descargarse gratuitamente, repito, desde el portal del Colegio de Periodistas de Lima, y en los siguientes días va a haber una presentación virtual a través de una videoconferencia que por supuesto también será anunciado en las diferentes plataformas que maneja el Colegio de Periodistas de Lima. Y ya que estoy hablando del Colegio de Periodistas de Lima, quiero felicitar enfáticamente al comunicado que sacó el día de ayer relacionado con esto de Reactiva Perú y a los medios de comunicación que han aprovechado estos préstamos para obtener precisamente créditos, pero no cumplir con los objetivos desde la cadena de pagos y defender las planillas de los trabajadores. Que como sabemos, todos los grandes grupos de la capital, medios radiales, televisivos e impresos, han utilizado, pero al mismo tiempo han despedido trabajadores. Voy a leer solamente dos partes de este comunicado que me parecen muy importantes. Uno dice: al amparo de este programa, Reactiva, muchas empresas periodísticas lograron acogerse a sus beneficios y lejos de asegurar la estabilidad laboral de sus trabajadores, gran parte de ellos periodistas de mucha experiencia, lo primero que hicieron fue despedirlos, maltratándolos como personas. Frente a este inhumano comportamiento empresarial que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de nuestros colegas profesionales, víctimas de despidos disfrazados y otras arbitrariedades laborales, el Colegio de Periodistas de Lima expresa su más enérgica protesta y rechazo, exigiendo a las autoridades del Ministerio de Trabajo su rápida intervención para corregir el abuso o evitar nuevas medidas antilaborales de parte de su centro de trabajo. Suscribo plenamente esta decisión y posición pública y firme de mi matriz, del Colegio de Periodistas de Lima. No esperaba menos de sus dirigentes y menos de su decano Ricardo Burgos Rojas. Y como decía, estamos apenas a 13 días de que se suspenda o que se llegue a la fecha fijada para este confinamiento, y todo hace prever que va a continuar, pero de otra forma, a levantarse con algunas medidas. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, planteó ayer que se levante, pero que el toque de queda se mantenga hasta el fin de año, porque va a ser una manera de controlar también la inseguridad. Han vuelto a recrudecer la violencia, los asaltos, inclusive los robos a domicilios, pero dice que debería levantarse, pero con restricciones en cuanto al toque de queda. El ministro Walter Martos también ya lo dijo, que hace un par de días, de que él es de la idea de que igual se levante y que se mantenga hasta fin de año. En todo caso, este confinamiento va a tener que ser más focalizado. Tenemos ya algunos distritos y regiones donde está ya plenamente focalizado, en los otros hay una disminución, y valdría la pena replantear nuevas medidas. Y si lo han hecho de manera pública, es casi seguro que ya se está conversando en el Consejo de Ministros. El Colegio Médico, a su vez, ha dicho también que debería levantarse la cuarentena. Inclusive su decano, Miguel Palacios, ha dicho que ya no tiene sentido tenerla hasta el 30. En la práctica ya hemos vivido de facto se levantó la cuarentena. Entonces, ¿qué sentido tiene mantenerse hasta fin de mes? ¿No? Entonces, bueno, pues son principales, algunos voceros del Ejecutivo y otros que tienen que ver con el tema de salud, quienes ya lo están planteando, y todo haría ver pues que solamente iría hasta fin de mes con restricciones y por supuesto sí acordarnos del toque de queda,
que no sería la primera vez, como he escuchado o leído a algunas personas, que eso no tiene sentido. En el primer gobierno de Alan García, con época del terrorismo, hubo toque de queda diferenciado. Es decir, en la mañana la gente salía a trabajar, el toque de queda empezó en algunas horas temprano y posteriormente se fue ampliando hasta la medianoche. Inclusive había actividad normal, discotecas, cines, restaurantes, y la gente iba y salía temprano. Entonces un poco esa es la idea, ¿no? El problema está si se abre como se empieza a abrir de manera, eh, podría ser imprudente para algunos, como los centros comerciales, y ahora están diciendo que también van a atender en los patios de comida, aunque podría propagarse el virus. En todo caso, el toque de queda diferenciado ha habido, y el que plantean ahora es inclusive hasta flexibilizarlo los días domingos. Vamos a ver, pero por ahí van las nuevas propuestas. Hoy día se conoció una nueva encuesta que ha sacado Ipsos Apoyo, la gestión del presidente Martín Vizcarra, la aprobación popular ha bajado en 10 puntos, sin embargo se mantiene elevado, ahora está en 70% según Ipsos Apoyo, su popularidad, y en mayo alcanzó un 80%. 10 puntos de caída, pero sigue siendo elevado según lo que señala la encuesta. El respaldo a la gestión, que es muy distinto al respaldo al presidente Vizcarra, el respaldo a toda la gestión del Ejecutivo, ha descendido también 13 puntos, 13%, está en 52% ahora, en mayo era 65%, pero se refleja también una desaprobación a la gestión del Ejecutivo. El desempeño del Congreso de la República también ha caído, ¿no? Hay una serie de hechos que justifican. Dice que ha bajado en 7 puntos, según Ipsos Apoyo, y ha pasado el 52% del mes de mayo a 45% en junio. 45% es la aprobación. Y los ministros más impopulares, de acuerdo a esta encuesta, Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, Víctor Zamora, ministro de Salud, y la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Las estadísticas, llegamos a 237.156 casos de contagiados, tuvimos 4.164 contagiados más, los fallecidos ya son 7.056, 196 más que la víspera, en que hubo aproximadamente 170, sigue creciendo el número de fallecidos. Solo se hicieron 20.000 muestras, con 20.000 muestras, 4.164 contagiados, de cada 5, 1. Y como ya lo dijo el presidente, seguro se va a mantener en este número de muestras, con la finalidad que no haya una distorsión, como lo indicaron en algún momento y lo alertaron diversos especialistas. Si se va a medir el número de contagiados, que sea sobre un número relativamente constante. Y los días anteriores han sido 17, 18, 16, ayer fueron 20.000. Lo bueno de todo esto es que en 7 regiones no ha habido ningún muerto en las últimas 48 horas. En 7 regiones del país, casi un tercio, no han habido muertes en las últimas 48 horas. Ya no en 24 horas, sino en 48 no han habido muertos en Huancavelica, Moquegua, Apurímac, Puno, Tacna, Pasco y Ayacucho. 7 regiones que no han reportado ningún muerto en las últimas 48 horas. Y apenas han registrado 1 o 2 muertos en estas 48 horas también. Ahora se están midiendo por 48 horas y no en 24. Apenas ha habido 1 o 2 muertos en Madre de Dios, Amazonas, Cusco, Junín y Pasco. Con lo cual ya suman 12 regiones, aparentemente donde hay una control de disminución, 7 con 0 muertos y 5 con apenas 1 o 2 muertos. En líneas generales, a nivel mundial, todavía es elevado. Estamos casi empatando, lamentablemente, con España en cuanto a números de contagiados. Estamos ahí a una diferencia de 60 contagios
Perú está en octavo, España, perdón, en séptimo, pero de continuar la tendencia hoy o mañana, Perú ya se ubicaría lamentablemente en el séptimo lugar y de ahí está apenas también a unos cientos de Italia. Esa es la realidad a nivel mundial con estudios oficiales de la Universidad de Johns Hopkins. Amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi. Les agradezco haber estado hoy día. Nos vemos mañana al día siguiente.